en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Hoy vamos a avanzar un poco más ya nos estamos acercando, hermano, al final de Juan, el Evangelio de Juan. Estamos ya por comenzar Génesis, acuérdense. Hay algo importante, hermano, que quiero comentarle cuando usted esté leyendo su Biblia. Si usted ya tiene más de 5 años en la iglesia, hermano, o sea, ya en cualquier iglesia que usted se haya congregado, sería muy bueno, hermano, que empezara a conseguir Biblias de estudio. Una sugerencia es como esta, mire, porque hay comentarios que vienen en estas Biblias en donde usted va a poder entender un poquito más el texto, hermano. Por ejemplo, si usted va al libro de Jueces, si usted lee el libro de Jueces, hermano, a lo mejor muchas cosas se le van a pasar por alto. Como por ejemplo, la vida de Sansón, hermano, está plagada de cuestiones. Desde su nacimiento, Dios le avisa a sus padres que va a ser un hombre dedicado a Dios, como nazareo, ¿ok? No iba a pasar navaja por su cabeza, tenía que abstenerse de la vid, de todo producto de la vid, y no podía tocar muertos. Pero la vida de Sansón, hermano, está plagada de desobediencia a causa de un carácter débil. Y si usted lee con atención la vida de Sansón, las primeras veces dice que Dios usaba la vida de Sansón, es decir, cuando se casa con una filistea es porque Dios así lo quiere. Pero después, en la segunda parte, hermano, hay una parte en donde ya Dios no está con él y son puras decisiones que toma Sansón en su humanidad, lo que lo van a llevar ¿a qué? A perder esa señal que tenía Dios en el propósito de la vida de Sansón cuando pierde su cabellera, hermano. Vuelvo a repetirle, por una debilidad de carácter. Analice bien en el libro de los Jueces la vida de Sansón, hermano. Él tenía una debilidad, la mujer. Es a causa de 2 mujeres que él se mete en problemas, hermano. La primera es la primera esposa de filistea con la que se casa. Dice que le está llorando tanto tiempo hasta que le dice el enigma que él le propuso a los príncipes de Filistea. Y después a Dalila, hermano. Y eso es, hermano, de alguna otra manera, es una llamada de atención para el pueblo cristiano, y estamos hablando específicamente a los varones, hermano, que somos muy susceptibles a dejarnos doblar la mano por las mujeres, ya sea por la mamá, por la abuela, por la esposa, por las hijas. Entonces, hermano, esa cuestión es importante verla en el carácter de Sansón, ¿ok? Había un propósito, ¿se cumplió el propósito? Sí, pero no de la manera en que Dios lo había diseñado. La otra, hermano, está también acerca de, si usted lee el libro de Ruth, bueno, 4 capítulos, hermano, se va a dar cuenta que hay cuestiones ahí muy puntuales que Dios señala, así como en la vida de Jefté, así como en la vida de Gedeón, hermano, en cada uno de los jueces. Si usted se da cuenta, hermano, cada vez fue en decadencia. Después de Josué, todo fue decadencia, 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 y aunque usted alcance a visualizar alguna virtud en el libro de los jueces, en realidad, hermano, fue una decadencia continua. Para cuando el libro de Ruth se escribe, hermano, fue dentro de la época o dentro del periodo de los jueces. Está muy ligado Ruth a jueces, ¿ok? Pero hay una cuestión, hermano, acerca de tomar decisiones como la tomó la familia de Ruth, en donde, si usted lee bien, Ruth dice: Dios se puso en mi contra. Y si usted lee bien el libro de Ruth, hermano, Dios jamás estuvo en contra de Ruth. Al contrario, siempre estuvo la mano de Dios cuidando la vida de Ruth. ¿Quién era Noemí, hermano? La suegra de Ruth, ¿no? Otra que también dijo: Dios está en mi contra. Pero analiza, hermano, analiza todo el desarrollo de los 4 capítulos del libro de Ruth, y tú te vas a dar cuenta cómo Dios, al que a veces nosotros culpamos por nuestras desgracias, siempre está su mano protegiéndonos. Por eso hay que leer con detalle, hermano, y te vuelvo a repetir, si ya tienes más de 5 años en una iglesia, deberías de comprar Biblias de estudio para que vayas analizando, hermano, esos pequeños
escritos que están debajo del texto, hermano, hay un montón de escritos. Todo eso son claves que te van a servir para poder comprender mejor el texto bíblico, hermano. Si tú analizas nuevamente, te vuelvo a hablar del libro de los jueces, hermano, cómo empieza el libro de los jueces y cómo termina, a tal decadencia o depravación llegó el pueblo de Israel, hermano, que te acuerdas lo que pasa con con el levita y su concubina. Es curioso, cuando empieza ese relato, hermano, por ahí hay otro levita que sube de los pueblos levitas, sube hacia los pueblos de los israelitas. Y en esta, del levita y su concubina, este hombre bajó a un pueblo israelita para llevarse a su concubina hacia un pueblo levítico. Y a tal grado llega la insensibilidad espiritual, hermano, que este hombre hace un desmembramiento de su concubina y envía los pedazos a las 12 tribus de Israel. Si lo analizas en frío, hermano, te vas a dar cuenta que la concubina al otro día va a buscar al Señor y dice, levántate, vámonos, y como no le responde, bueno, se la carga y la llega y la destaza. Eso te habla de insensibilidad, hermano. ¿A tal punto puede llegar la conducta de un cristiano? Sí, a tal punto. Hay cristianos, hermano, que en este mundo ya no sabes tú si son cristianos, es más, pareciera que no lo son, por la forma en que se conducen en sus vidas, hermano. De eso te habla mucho esa parte. Entonces, analiza cómo está ahora la vida de la iglesia cristiana en estos tiempos, hermano. Es una vida de decadencia. Cada vez, hermano, está peor el asunto. Y te vuelvo a repetir, estamos perdiendo el tiempo en muchas cuestiones. A mí me llamaba la atención, hermano, la gente preocupada porque Joe Biden ya metió a un homosexual, un transgénero, creo, dentro de su gabinete. ¿Y? ¿Importa eso, hermano? No. Y escucha el pensamiento del general del mundo, hermano. La gran mayoría de países dicen, todo lo que haga Estados Unidos afecta al mundo. ¿Acaso Estados Unidos es Dios? No. Estados Unidos, hermano, no es Dios. Y lo que haga Estados Unidos es asunto de Estados Unidos, hermano. Y lo que hagamos en México es asunto de los mexicanos. Y así cada país, hermano. Todos daremos cuenta delante de quién, de Dios. Entonces usted y yo, hermano, no podemos fiarnos de esas noticias, hermano. Vuelvo a repetirle, ya anda circulando por ahí una enseñanza de un hombre que dice que en el marzo del 2021 es el arrebatamiento y en mayo del 2028 la segunda venida de Cristo, y que la Coca-Cola es del infierno. Y yo me quedo, bueno, imagínense si vamos a estar enseñando eso en las iglesias, ¿no? Sería tanto como que nosotros siguiéramos enseñando, hermano, que las Barbies son del diablo, ¿no? Que Pokémon es un demonio, que Hello Kitty también es otro demonio, hermano. Que los pitufos, hermanos, son del diablo. Sí te conté, ¿no, hermano, que exactamente en el siglo I empezó todo esto? La desviación de la enseñanza, hermano, recta. Desde entonces, hermanos, enseñan tonterías. Y lo único que hay que enseñar, hermanos, es el evangelio. Te vuelvo a repetir, nos comentaba la hermana Coco que ella está en una página que algunas hermanas de la iglesia están en ellas, hacen unos dibujos, lettering se llama, creo que esa cuestión. Y entonces nos contaba que de repente su sobrina va y le dice, ¿qué estás haciendo? Y se pone a ver. Y eso, hermano, es lo importante, ¿no? Imagínate que ella se pone a decirle a su sobrina, a ver, tráeme tus muñecas, estas son del diablo, estas para afuera.
Había unos muñequitos, hermano, en aquel tiempo, los del santo, los que fuimos niños, ¿no? Jugamos con el santo, todos estaban así, hermano. Todos los muñecos estaban así. Entonces, pues tenías que buscarle la forma para que saltaran y esas cosas, ¿no? Entonces, había una parte donde estaban así las manos. Estos dedos, hermanos, se los mochaban las mamás porque según dijeron los pastores que estaban haciendo una señal satánica. Imagínense nada más cómo estaba la enseñanza, hermano, en aquel tiempo. En lugar de ir a la teología, hermano, hay que estar espiritualizando todo. Porque como cuando no hay preparación en los pastores, hermano, hay que inventar cosas para entretener a la iglesia. Porque eso es lo que se hace, hermano, hoy en día, entretener a la iglesia. Ya no se predica, hermano. Entonces, por eso es que tenemos que ir a Génesis, una vez terminado el Evangelio de Juan. ¿Por qué necesitamos entender, hermano, que lo que Dios dice es así? Que así como Dios estableció los términos de toda la tierra, hermano, a los mares les puso límite, a los cielos les puso nombre, a los animales el nombre que les fue dado, ese es el nombre que tienen, hermano. Jamás hubo miles de millones de años, hermano, en la creación. No ha pasado más que, según la cuenta, vamos sobre 5,000, 6,000 años, hermano. Según desde que lo que dice Génesis, esa es la edad de la tierra. No son miles de millones de años. Es que las pruebas de carbono 14, hermano, ¿cómo le explico? Si eso que dicen es verdad, hermano, ¿por qué no han sobrevivido muchas cuestiones que la Biblia, o muchos pueblos que la Biblia menciona? ¿Por qué no se han encontrado vestigios de carbono 14? Porque es ilógico, hermano, pensar que hace 5,000 millones de años todavía haya cosas que existan. Por pura lógica, hermano, no es posible. Usted entierre un pedazo de tela, hermano, entierre un pedazo de tela hoy. Y lo más seguro es que como usted no va a vivir esos 100 años ni 200 años, hermano, tendría que avisarle a alguien de su familia, decirle, no, un nieto, un bisnieto, por ahí de la 6ª generación, vayan y desentierren a ver qué quedó. ¿Tú crees que un fósil aguantó tanto tiempo, hermano? ¿Miles de millones de años? Yo no creo, hermano. Por usted digo, hay que ir a Génesis y analizar el texto y entender, hermano, que lo que el hombre siempre ha querido, hermano, es distraerse con cuestiones. Y así, hermano, es como vamos a empezar nuestra predicación. Escucha. Hoy vamos a ver Juan 19, 17 al 30. Entonces, Juan 19, 17 al 30. Voy a leerle el texto en esta versión, hermano, y después vamos a ir analizando el texto. ¿Le parece? Ok. Así que se llevaron a Jesús. Acuérdese que Pilato dijo, yo no encuentro ninguna culpa en este hombre, ya lo habían latigado, ya habían hecho todo lo que querían con el Señor. Dice entonces, así que se llevaron a Jesús. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo, Gólgota. Aquí te quiero hacer un paréntesis, hermano. Los eruditos no se ponen de acuerdo. Unos dicen que ahí había muchos huesos enterrados, por eso es que se llamaba el lugar de la calavera. Otros dicen, hermano, que la piedra tiene así como unos ojos y parece un cráneo. Otros dicen, hermano, que ahí es donde estaba la calavera de Adán. Y así. En realidad no es importante, ¿sale? Solamente hay un lugar que llamaban de la calavera. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros 2 con él, uno a cada lado y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego para que muchos pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato, cambia la inscripción, el rey de los judíos, por una que diga,
Él dijo: yo soy el rey de los judíos. No, respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está, y así se quedará. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza. Así que dijeron: en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, aquí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Ok, hermano, vamos a ir analizando el texto. La crucifixión del Señor Jesucristo es el clímax de la historia de la redención, el centro del plan de salvación. Pero aunque la cruz fue la expresión suprema del amor redentor de Dios, también fue la manifestación final de la depravación humana, el pecado más notorio contra la luz, la gracia y el amor divinos. Es por eso, hermano, que leemos en las cartas de Pablo que si la sangre de machos cabríos, que no servía para otra cosa más que para un simbolismo de lo que requería el perdón de los pecados, dice que si esa sangre se consideraba, hermano, santa, porque acuérdate que cuando el Señor va dando las instrucciones para edificar el tabernáculo y armarlo, dice que todo fue santificado y todo fue rociado con sangre. Y dice que la sangre de esos animales, hermano, no se podía usar para otra cosa que no fuera ¿qué? Para lo que estaba destinada, que era para expiación de pecados. De ahí que el Señor le ordenara a su pueblo que podía comer carne, pero lo que no podía comer era ¿qué? La sangre. Porque la sangre había sido consagrada o destinada por Dios para el perdón de pecados. Esa es la razón, hermano, de que si en alguna ocasión, porque le vuelvo a repetir, existen cristianos que les gustan los toros, hermano, las corridas de toros, y en esos lugares o hay familias que acostumbran a matar animales, por ejemplo cerdos, y dicen: mira, échale un trago a la sangre así viva, porque eso te fortalece. Hermano, usted como cristiano no puede. Eso no. Hermano, puedo comer moronga. Hasta donde yo entiendo, hermano, ya es alimento guisado. Ya no está viva la sangre, ¿ok? Hay 2 razones por las que yo no comería moronga o rellena, como le quiera llamar. La primera, Pablo dice: si a causa de lo que yo voy a comer, alguien más pequeño en la fe o más débil en la fe encuentra un tropiezo y digan: mira el pastor comiendo tacos de moronga y la Biblia dice que no hay que comer sangre, entonces dice: entonces nunca ¿qué? Nunca comeré moronga, por causa de aquellos que tienen una conciencia débil. Porque la palabra dice que todo alimento por el cual se da acción de gracias es que santificado por la oración y es permitido comer, ¿vale? Entonces, cuando esta grabación llegue a algunos religiosos, van a decir: ese pastor está enseñando. No, se cocina con cebolla, chile cuaresmeño, ¿no? Se le avienta, hermano, y unos tacos bien ricos. Imagínese que usted va a un pueblo
en donde lo único que tienen para comer es eso. Y usted le dice, ¡sacrílegos! No, hermano. Usted nunca ha leído la Biblia. Digo, a aquellos que se han afectado, hermano, por este tipo de enseñanza. Nunca leyeron, hermano, cuando David iba huyendo de Saúl y llega con un sacerdote y le dice, oye, no trajimos pan para el camino. Y dice el sacerdote, pues el único pan que tenemos aquí es los panes de la proposición, que solamente estaba permitido comer ¿a quién? A los sacerdotes. Pero pues es lo que hay. Vénganos tu reino, ¿no? Yo lo estoy parafraseando, hermano. Entonces, hermano, lo que le vuelvo a repetir, lo que está prohibido, se lo vuelvo a repetir, está prohibido para un cristiano, es esa famosa enseñanza que les digo que vierten la sangre y así se la toman, hermano. Eso no se puede hacer. Ahora, yo no comería por esa razón moronga, hermano, por causa de una conciencia más débil. La otra, hermano, porque es un cochinero, hermano. Por eso yo no la comería, hermano. Entonces, ahí se lo dejo a su conciencia, ¿va? Entonces estábamos hablando de estas cuestiones, hermano, de la sangre, y dice que si esa sangre, hermano, era importante, dice, ¿qué creerán que pasará si ustedes pisotean la sangre de Cristo? Es lo que dice Pablo. Si ustedes toman por inmunda la sangre de aquel que la derramó en la cruz para el perdón de los pecados. Si Dios no perdonaba al que hacía mal uso de la sangre de simples animales, ¿qué creerán que hará con aquellos que pisoteemos la sangre de Cristo? Eso es lo importante de esto, hermano. Analizar las consecuencias de nuestros actos. Todo lo que usted y yo hacemos como hijos de Dios va a repercutir en nuestra vida, hermano. Si usted y yo somos desobedientes a Dios en cualquier área, en el área que usted quiera, ¿sale? No vamos a poner aquí, no vamos a poner ejemplos porque si no luego se malentiende, hermano. Pero todas las áreas del cristiano, todas, ¿le pertenecen a quién? A Dios. Si usted y yo somos desobedientes en alguna de esas áreas, ¿eso va a afectar qué? Nuestra relación con Dios. ¿Sale? Ahora sí, vamos a hacer uso de ejemplos. Supongamos que alguien dice, oh no, yo oro, yo leo la Biblia, yo comparto el Evangelio, ¿ok? Yo doy ayuda a los pobres, y cada fin de mes voy y me llevo mis tortas y ando por ahí pregonando el Evangelio y repartiendo a los que no tienen. Pero eres desobediente, hermano. Vamos a suponer que tú seas hijo, eres desobediente a tus padres. Eso va a afectar tu vida y tu relación con Dios. Supongamos que tú eres casado o casada y no cumples con lo que Dios manda en su palabra para los que somos casados. ¿Eso va a afectar qué? La relación con Dios. Todo eso, hermano, afecta nuestra vida. Todo eso. Por eso es importante, hermano, la comunión con el Señor, porque entonces el Espíritu Santo, ¿qué? Luego te jala las orejas y te dice, por ahí no es. Esa es la importancia, hermano, de la comunión con Dios. Ok. Ahora, vamos directamente a la crucifixión de Jesús, que es el único punto que vamos a ver el día de hoy, hermano. El tema sigue siendo, ¿eres salvo? Los juicios injustos, desleales y falsos del Señor Jesucristo habían terminado. Cuando Juan narraba la historia de la crucifixión, como lo hizo por todo el Evangelio, le preocupaba presentar a Jesucristo en toda su majestad y gloria. Si tú analizas los 4 evangelios, hermano, jamás te van a presentar o vas a ver que escribieron ahí, y el pobre Señor estaba así, triste. No, hermano. No vas a encontrar una sola descripción de desánimo ni de conmiseración. No hay un solo texto en los 4 evangelios que diga, y el pobre Señor de la gloria. No dice eso, hermano.
Escucha cómo presentan a Jesús y sobre todo Juan. Juan siempre presenta a Jesucristo como ¿qué? Como dueño de la situación. Alguien que no dependía, hermano, ¿de qué? De las circunstancias. Él sabía perfectamente cuál era el plan por el cual él estaba padeciendo lo que estaba padeciendo. Por lo tanto, nada de lo que pasó, hermano, de lo que hemos visto hasta el día de hoy en los 19 capítulos que llevamos del Evangelio de Juan, hermano, está fuera del control de Dios. Y Jesús jamás vas a encontrar a un Jesús renuente, o vas a encontrar a un Jesús malagradecido, o a un Jesús blasfemo diciendo ¿por qué a mí? No, hermano, Juan lo presenta como Dios, como un hombre lleno, hermano, del Espíritu de Dios, entendiendo cabalmente cada cosa que pasó. Fíjate bien, Juan se centra en 4 aspectos de la cruz que enfatizaban la magnificencia de la persona de Cristo, los cumplimientos específicos de la profecía, el título que Pilato escribió, la expresión de amor desinteresado de Jesús y su conocimiento sobrenatural y control soberano de los acontecimientos. Esos son los 4 puntos que vamos a observar el día de hoy, o los 4 incisos. Vamos al primer inciso, inciso 1, los cumplimientos específicos de la profecía, versículos 17 y 18, 23 y 24. Vamos a leerlos en esa versión, Charlie, porfa. 17 y 18 y luego 23 y 24. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Sí, por favor. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. A primera vista, estos versículos parecen una narración histórica simple, una descripción directa de la crucifixión de Jesús. Pero los detalles factuales significa propios del hecho, son realmente ricos en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, en lo verbal y lo tipológico. Pablo escribió en 2 Corintios 1:20, yo se lo voy a leer. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Esa versión, ¿qué dice, Charlie? Segunda a los Corintios 1:20. Segunda 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo sí, y en Cristo, amén. Eso es lo que está diciendo, hermano, que todo lo que la Biblia dijo de Cristo se cumplió. Que ninguna, cuando tú lees Deuteronomio, hermano, al final de Deuteronomio, dice: y no faltó ninguna de la buena palabra que Dios había dicho al pueblo de Israel. Todo lo que dijo Dios que iba a cumplir con el pueblo de Israel desde que sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, se cumplió. Y yo daré a tu descendencia esta tierra, tierra que fluye leche y miel, y haré de esta nación, o de tu descendencia, una gran nación. Y les repartiré y habitarán, y yo estaré con ellos y los bendeciré. Todo lo que Dios dijo, hermano, para el pueblo de Israel, se cumplió. Así también como lo que Dios les dijo: cuando ustedes se aparten de mí
y sean idólatras y vayan tras de dioses que ustedes no conocieron, yo también, ¿qué? Los echaré de la tierra que les dé. Y también eso se cumplió, hermano. Entonces, significa, hermano, que tenemos plena certeza de que si somos salvos estaremos con Cristo, hermano, porque en Él se cumplieron todas las promesas. Es decir, si has puesto tu fe y tu esperanza en Cristo, no serás avergonzado, no tienes de qué temer. Pero obviamente, hermano, hay que cumplir con lo que dice la Escritura. Ahora mira bien, Éxodo 29:14 dice lo siguiente: luego tomarás lo que queda del becerro con la piel, la carne y el estiércol incluidos, y lo quemarás fuera del campamento como una ofrenda por el pecado. Levítico 16:27 dice: el becerro y el chivo presentados como ofrendas por el pecado, cuya sangre Aarón lleva dentro del lugar santísimo para la ceremonia de purificación, se sacarán fuera del campamento. La piel, las vísceras y el estiércol de los animales serán quemados fuera del campamento. Eso, hermano, era un tipo ¿de quién? De Cristo. Cristo no fue crucificado dentro de Jerusalén, Cristo fue crucificado fuera de la ciudad. Eso, hermano, se cumple, ahí se cumple, hermano, cómo es que se hacía la expiación de acuerdo a lo que Dios había dicho. Por eso cuando tú leas, hermano, todo lo que es el Éxodo, el Levítico, todas esas cosas, sí, yo sé que son textos, hermano, muy pesados de leer, porque son como que muchas repeticiones, pero esas repeticiones tienen un sentido, hermano, que entendamos que ya desde entonces se hablaba de lo que iba a padecer el Mesías. Cuando tú empiezas a relacionar todo eso, hermano, ya no es aburrido. Por ejemplo, las genealogías, que para ti, para mí serían ¿qué? Pues a mí qué me importa, ¿no? Que si era hijo, y si era hijo, si era nieto, y si era... Pero para los judíos de aquel tiempo, hermano, es más, hasta los días de hoy, eso sigue importando. Es una forma de rastrear su linaje, de rastrear que pertenecen al pueblo de Dios. Para los judíos es importante, hermano. Es importante saber de dónde venía el Mesías, de qué tribu iba a venir el Mesías. Y eso está dicho, hermano. ¿Quién fue el primer hijo de Jacob? Rubén. Pero Rubén no fue importante dentro de las tribus de Israel. ¿Quién fue más importante? José a través de Efraín y Manasés. Pero incluso con la bendición que le dan a José, a sus hijos Efraín y Manasés, hermano, no es tan importante como si lo viene a hacer Judá. Y mire usted que uno de los más sangrientos fue Judá. ¿Se acuerda cuando toman venganza los hermanos de Jacob de su hermana Dina que fue violada? Entonces, hermano, para eso sirven las genealogías, para que usted sepa cómo Dios fue armando todo el asunto. Cuando llegamos al libro de Ruth, hermano, nos damos cuenta que Ruth era una moabita que se casó con Boz, pero Boz era hijo ¿de quién? De Rahab. ¿Quién fue Rahab? La ramera que rescató a los espías de Josué. Y ahí, hermano, y de ese linaje, hermano, viene el Salvador, porque Boz fue padre de Obed, y Obed fue ¿qué? Padre de Isaí, e Isaí fue padre de ¿quién? De David. ¿Y de dónde procede Jesucristo? Del linaje de David. Todo eso, hermano, es importante, no es aburrido. Estaba sacando cuentas, hermano, el otro día. Con este año me pongo a mano con el Señor, hermano. Acuérdense que yo le he dicho, cuando yo entendí eso, hermano, que cuando uno se convierte en cristiano, desde el momento que tú le dijiste sí a Cristo, debes de leer la Biblia por lo menos una vez al año, todos los años de tu vida, hasta que te mueras. Y yo ya si este año Dios me permite leer esas dos versiones, hermano, estoy a mano con el Señor. Ya leí 21 veces la Biblia, hermano. Llevo 21 años, voy a cumplir este año 21 años de cristiano. Entonces, hermano, eso es importante. A lo mejor para usted no, para mí sí. Significa, hermano, que esa es la razón de nuestra vida, hermano, el leer las Escrituras. No hay otra manera, hermano. Ahora mire,
Vamos a ver otras profecías que se cumplen. ¿Qué dice Isaías 53:12? Alguien más vaya buscando Marcos 15:27. Cuando lean, hermano, quítese el cubrebocas para que se escuche y que alcance a grabar. Isaías 53:12 nos lo lee Carlos. Alguien más busque Marcos 15:27 y alguien más busque Números 21:8 y 9. Ok, Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fue contado entre los pecadores, y dice el texto bíblico que crucificaron a Jesús y al lado dos ladrones. Con los pecadores fue contado, hermano. Ahora, Marcos 15:27. A ver, Leo, fuerte. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Se da cuenta? Ahí está cumplida la profecía de ¿quién? De Isaías 53:12. Luego, Números 21:8 y 9. 21:8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿De quién está hablando hoy, hermano? ¿Es un tipo de quién? De Cristo. Porque el mismo Jesús lo dijo, y así como la serpiente fue levantada, así será levantado ¿quién? El Hijo del Hombre. Búscame el Salmo 22, hija. Salmo 22, versículo 1. Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Elí, Elí, lama sabactami. Que traducido es esto, hermano. Versículo 18. De ahí del Salmo 22. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. David en aquel tiempo, hermano, sin conocer nada, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe estos textos. Y usted lea todo el Salmo 22, tiene que ver con el Mesías completamente, hermano. Con esto queda comprobado que nada de lo sucedido ese día estaba fuera del control soberano de Dios Padre. Nada. Nada de lo que te acontezca en tu vida, hermano, está fuera del control de Dios. Vuelvo a repetirte. No es que tú y yo estuvimos en el consejo de Dios y ahí hicimos un plan. Está bien, Señor, ¿qué va a pasarme en la vida? ¿No? Y Dios dijo, bueno, tendrás que ser pastor. No estuve ahí yo en el consejo de Dios. Pero lo que sí se sabe, hermano, o lo que yo sí el día de hoy tengo entendimiento, es que nada de lo que pasa en mi vida está fuera del control de Dios, incluso, hermano, mis malas decisiones. Es decir, los planes que Dios tiene para realizar con mi vida, hermano, se van a cumplir, sea yo obediente o no. Me puede pasar lo que a Sansón, hermano. Yo te había escogido para que tú fueras un mensajero de mi gloria. Pero tú decidiste volver atrás y dedicarte nuevamente a tu vida licenciosa. Bueno, perdiste la vida. Pero eso no significa que el plan de Dios se frustró, ¿no? O sea, nada sale del control de Dios, hermano. Sería tanto como decir, bueno, el día que me toque morir me escondo, ¿no? Te escondes y todos te mueres, ¿no? Ahora mire, en esto consiste el relato de Juan, la gloria y majestad de Cristo como aquel en quien se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento. Juan lo que nos está diciendo, miren, este evangelio se escribió para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ustedes no están mal, que cuando tengas desesperanza y clames al cielo preguntando, Señor, ¿dónde estás?, vayas al texto bíblico y entiendas que Jesús es el Mesías, porque en Él se cumplieron las profecías, y que entonces si su palabra dice que todo aquel que pone su confianza en Él no será avergonzado, así es. Es decir, hermano, no te confundas. Lo que sí quiero es que no te confundas. Cuando el texto dice, hermano,
todo aquel que ponga en Él su confianza o su fe no será avergonzado, no significa que en este mundo, hermano, no seremos avergonzados. Significa que en este mundo muchas personas podrán burlarse de nuestra fe. Porque a lo mejor Dios permite que, así como ha afectado la crisis y la pandemia a muchas personas, eso nos pase a nosotros. De hecho, hermano, yo estaba analizando cuántas de las personas que nosotros conocemos, hermano, han perdido seres queridos. Muchos. ¿Sale? Pero hasta el día de hoy, por la gracia del Señor Jesucristo, de los más cercanos a mí, tanto de la familia de mi esposa como de la de un servidor, pues mi madre está bien, mis hermanos están bien, hermano. Del lado de mi esposa, pues, mis suegros están bien y pues, todos mis cuñados están bien, hasta donde sé en cuanto a salud. ¿Me explico? Oye, pero tus primos de otros, sí, no sé, hermano, no están aquí, pues, con la pena, ¿no? Sí, ¿por qué me tendría yo que preocupar, hermano, por alguien a quien no veo, a quien no frecuento? No, hermano. No sé cómo les esté yendo. ¿Por qué? Porque nunca quisieron saber de Cristo. Entonces, ¿no tiene usted de ellos misericordia? Sí, hermano, pero no nos frecuentamos. O sea, yo tengo que dedicarme a las cosas de Dios. Y no tengo tiempo, hermano, para andarlos buscando y luego que te digan, no me interesa, porque déjeme le explico algo que usted no sabe, hermano. Hace muchos años atrás, yo tuve un encuentro con la mayoría de mis primos acerca de un tío que ya falleció. Y les dije a lo que me pensaba dedicar. Dije, es que yo fui llamado para ser pastor en aquel tiempo, hermano. Ahí en Veracruz nos vimos. Y una de mis primas me preguntó, ¿de qué vas a vivir? Pues de eso, de predicar el evangelio. ¿Cómo? Si miras que tú le predicas a la iglesia y entonces Dios motiva los corazones, y entonces pues cada quien da lo que propuso en su corazón y de ahí me voy a sostener. Y te va a alcanzar. Pero ¿tú crees que le puso atención a lo que le compartí del evangelio? No. Aparte, hermano, que en aquel tiempo, si hoy no sé, imagínate en aquel tiempo, hermano. Yo creo que por eso no me prestaron atención, hermano, porque he de haber dicho puros disparates, no sé. Pero el asunto es ese, hermano. ¿Ok? Entonces yo me ponía a reflexionar, hermano, acerca de esas cuestiones. Y esto sí te puedo decir, hermano. Muchos el día de hoy me pueden ver y decir, ¿y dónde está tu Dios? Un Dios que permite que tengas estrechez, dependiendo a qué se le llama estrechez, hermano. Si estrechez le llaman a que tengas un techo, que tengas comida, que tengas vestido, a que tus hijos estén sanos y vayan a la escuela, a que tengas un matrimonio, pues, con una esposa que desde mi punto de vista es una buena esposa. Si yo soy estrechez, hermano, si estoy bien estrecho. Porque si estrechez le vas a llamar a esto, hermano, no. Vuelvo a repetirte, hermano, los narcotraficantes tendrán a Dios y tienen un montón de lana. No es sinónimo, hermano, no es sinónimo de dinero la bendición de Dios. ¿Sale? Entonces, hermano, te vuelvo a repetir, nos podrán humillar, podrán burlarse de nosotros. Mira, esa bola de locos ahí cantándole a quién sabe quién, ¿no? Pero dice que no seremos avergonzados por haber puesto la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque tendremos vida eterna y ellos no. ¿Ok? Entonces un día seremos como el Lázaro, el mendigo, ¿se acuerdan? Que estaba todo enfermo, todo llagoso, y ahí se sentaba y los perros le lamían las llagas, ¿no? Y el rico estaba dándose sus banquetes. Y un día se murieron los dos hermanos. Entonces el rico decía, ay, tengo sed. Y Lázaro con un montón de garrafones de pura, hermano. Tome agua. No, pero él no estaba preocupado, no tenía sed. ¿Por qué? Porque ahora era consolado de todos sus padecimientos. Mientras que el rico era ¿qué? Atormentado. Eso es lo que significa, o lo que el texto quiere decir, que todo aquel que ponga su confianza en Jesucristo no será avergonzado.
y no tiene nada que ver con este mundo, hermano, ni con esta vida. Porque por eso vienen los problemas con esos predicadores, ¿no? No, un hijo de Dios debe ser próspero, un hijo de Dios no puede estar enfermo, un hijo de Dios no. Entonces Dios odiaba a Jesucristo y a Pablo, hermano, a Juan, a los apóstoles, porque les fue como en feria, hermano. No es eso el punto, hermano, no entendamos mal. Otro texto que se entiende muy mal, ¿cuál es, hermano? Y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y ya la gente dice, no, yo ya creí, toda mi casa va a ser salva. No entendiste el texto, hermano, no leíste bien. Vuelve a leer lo que pasó, creo que está en el libro de los Hechos. Pablo y Silas cantando, se abre la reja, el carcelero se quiere matar y dice, no, tranquilo, aquí estamos todos. Y él se da cuenta que son personas diferentes, que son enviados de Dios. Dice, ¿qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa noche, hermano, el hombre los saca de la prisión, los lleva a su casa, les cura las heridas y ellos comparten la palabra del Señor, estando toda su familia, todos los de su casa ahí, y todos son bautizados. ¿Evidencia de qué? De que fueron convertidos. Por eso dice, y serás salvo tú y toda tu casa. Así que si tú quieres que tu familia sea salva, tú compártele a tu familia, pero dale buen testimonio. Porque si le dices, no, es que Jesucristo es poderoso, Él es Señor y si no te arrepientes te vas al infierno, pero tus palabras, tus conductas, tu testimonio, hermano, está por los suelos, hermano, entonces ¿de qué Dios estás hablando? Es el punto. Tú no ves ahí a Pablo blasfemando, hermano, ¿no? Tú no ves ahí que le diga a Pablo al carcelero, pero ponte unas cumbias, ¿no? ¿Para qué? Si no, no baja la unción, ¿no? O no tienes un cigarrito por ahí, carcelero, ¿no? Una copita de vino, ¿no? Pues, para entrar en confianza. No, hermano, tú no ves eso. Tú ves un testimonio de hombres que estando presos, hermano, están en una condición en el cepo, dicen, Señor, te exaltamos, te alabamos, a ti la gloria, la honra, la alabanza, el honor. Y entonces Dios responde. Y aquel hombre se dio cuenta. La gente, hermano, se da cuenta que tú y yo somos cristianos, o dicen, no, para ser como ellos, mejor no. Eso es importante, hermano. Ahora, vamos a ver ahora el título que Pilato escribió, versículos 19 al 22, por favor, hijo. Juan 19, 19 al 22. ¿No se ve? No, ok, no te preocupes. Lo leemos aquí. Juan 19, 19 al 22. Dice así. ¿Ya está? Ok. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. ¿Te acuerdas que los líderes judíos habían humillado a Pilato? Cuando les dijo, si sueltas a este hombre, tú no eres amigo del César. Y aquel tuvo que hacer el entripado, ¿no? Y ahí está. Y entonces, para vengarse, hermano, una forma de vengarse de Pilato contra los líderes judíos fue escribir la causa de la muerte de Jesús. En aquellos tiempos era costumbre que los criminales de camino a la crucifixión fueran precedidos por otro que llevaba un letrero en el cual estaba escrito el delito por el cual se condenaba a dichos criminales a ejecución. Esto era con un simple propósito. Los romanos solían crucificar a los prisioneros en lugares públicos, como a la vera de los caminos, de modo que las personas vieran el precio a pagar por resistir
o cuestionar la autoridad romana. Lo que pasó con el Señor Jesucristo, hermano, fue algo muy especial. Vuelvo a repetirles, se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento, que para que Él pudiera expiar el pecado del pueblo, ¿qué? Tenía que ser crucificado fuera. Pero cuando los romanos crucificaban gente, hermano, incluso la llegaban a empalar, que no era muy común, la ponían sobre los caminos. Imagínate cómo se vería, hermano, si aquí el presidente de Tultitlán, ¿no?, o la presidenta, no, ya no sé qué sea, para decir a todos los criminales les va a ocurrir esto, y los clavaran aquí, hermano, aquí los dejaran así, todos empalados, a los narcotraficantes, a los que asaltan los peceros, a todos esos. ¿Tú crees que no sería una buena solución? Y esto le va a pasar a todo aquel que anda haciendo ese tipo de destrozos. ¿Bajarían, hermano, los niveles de delincuencia? Claro que bajarían, hermano. Eso hacían los romanos, hermano. Y la gente veía cadáveres y decía, con Roma no te metas. Ahora, hebreo, griego y latín eran las tres lenguas usualmente habladas en la Palestina del siglo I. Así que cuando los principales sacerdotes de los judíos fueron a quejarse con él, Pilato sabía que esto los había hecho enfurecer. La inscripción Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, era un insulto para los judíos de aquel tiempo y más para la élite religiosa. ¿Por qué, hermano? Acuérdate que ellos jamás aceptaron que Jesús fuera rey o fuera el Mesías. Pero lo peor aún todavía para el orgullo de ellos, era que este hombre era de Nazaret. ¿Tú te acuerdas lo que se dijo acerca de Nazaret, hermano, en Juan 1, 45, 46? Juan 1, 45, 46. Alguien que lo tenga, no sé. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Se da cuenta, hermano? Traducido a estos tiempos, hermano, ¿podrá salir algo bueno de ahí del campamento? De ahí de Iztacalco, de Iztapalapa, de Chalco, ¿no? De ahí del Cuernito. ¿Podrá salir algo bueno? Nazaret era insignificante en aquel tiempo, hermano. Para la élite religiosa decían, ¿qué puede salir de ese pueblucho? Por eso es que era tan insultante Jesús Nazareno, rey de los judíos. Por eso fueron ante Pilato y le dijeron, por favor, cambia eso. Pero Pilato, ¿y qué? Ya no estuvo dispuesto a hacerles caso a sus demandas. No, respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está, y así se quedará. Bueno, hermano, hasta eso Dios lo controló. Vamos al tercer punto. La expresión de amor desinteresados de Jesús, versículo 25 al 27 del capítulo 19. Estaba y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aun cuando moría, cargando con el pecado de los hombres y la ira de Dios, Jesús se preocupaba con ternura por aquellos a quienes amaba. Si fuéramos de otro tipo, hermano, tal vez este pasaje pareciera describir una preocupación muy mundana a la hora del más grande sacrificio del Salvador. El hecho de que se mencione que estando en la cruz Jesús se preocupara por su madre viuda, hermano, pareciera como que, ¿por qué tendría que incluirse en el texto?
Escucha, ¿por qué se la dejó a Juan cuando todos sabemos que Jesús tenía medios hermanos que eran hijos de José y de María? ¿Por qué se la encarga a Juan, que era su primo? Buena pregunta, hermano. ¿Por qué a veces, hermano, las personas ajenas tratan mejor a nuestra familia que nuestra propia familia? ¿Quieres que te diga algo? Hay pastores, hermano, hay un pastor allá en Huatulco, el pastor Marcelo. Siempre que vamos, hermano, le llamamos por teléfono y él siempre nos invita a su casa, hermano, y nos da lo mejor que tiene. A veces, hermano, los propios familiares te hacen menos. Así te lo digo. No te prestan el oído, hermano. Y personas que no son de tu familia te tratan mejor, te dan más honra. ¿Sabes cuántos años, hermano? Yo vi como muchas mujeres o personas o vecinos incluso que conocían a mi madre porque vendíamos quesadillas. ¿Sabes cuánta gente la honraba y la respetaba más que su propio hijo? Y así, hermanos, a veces con nosotros, los cristianos, a veces los extraños tratan mejor a nuestros padres que nosotros mismos. Por esa razón Jesús no le deja a ninguno de sus medios hermanos a María. Se la deja a Juan porque Juan ya era ¿qué? Discípulo. Y aún sus medios hermanos no estaban convencidos. Esa es la razón, hermano. Y tú recuerdas que una viuda en aquellos tiempos, hermanos, sin hijos y sin esposo, que era el caso de María, ya había muerto José para aquel tiempo. Y Jesús le era quitado, hermano. De ahí la importancia y la relevancia del libro de Ruth. Noemí se queda sin su esposo y sin sus hijos. No tenía nada. Iba a depender de qué, de la misericordia. Y entonces Dios le da una nuera como Ruth, que le dice: no, yo no te voy a dejar. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú mueras yo voy a morir. Analiza bien el libro de Ruth, hermano. Cuando ella regresa, le dicen: ya regresó Ruth. No me llamen Ruth, llámenme Mara. Hay por ahí como 7 palabras o 7 descripciones que ella misma da de sí misma. Si te das cuenta, cuando tiene su nieto al final, como que esas mismas 7 cosas que ella dijo negativas de sí misma, ahora se convierten en positivas. Por ejemplo, ella dice: no me llamen Noemí. No recuerdo ahorita, lo leí apenas, hermano, en esta Biblia. No. Noemí tiene un significado. No sé si era alegre o algo así, hermano. Y Mara es amargura, ¿no? Y dice: aparte, el Señor me quitó todo, me despojó. Y al final, cuando dice: mira, el Señor te ha bendecido, te ha dado un descendiente y todo esto, hermano. En ese sentido. Y le pone una nuera, hermana, que siempre estuvo al pendiente de sus necesidades. Dice: déjame ir a ver qué logro encontrar en el campo, ahí de lo que vayan dejando, ¿no? Y le dan de comer, y ella guardaba, hermano, para su suegra. Y mira, traje esto y aparte traje comida. Eso, hermano, es el cuidado de Dios. Placentera. Y dice: ya no me llamen placentera, ahora llámenme amargada. Pero ve cómo Dios la cuida. Y Dios arma todo el asunto, ¿para qué? Para que ella vaya a espigar a los campos de Booz. Y Booz la ve. Pero analiza el texto, hermano. Dice que la mujer se comporta de una manera decorosa. ¿Te acuerdas cuando su suegra le dice: van a aventar el trigo ahí en la era, vete?
y espera que vos haya cenado y bebido, ¿no? Y cuando se vaya a acostar, fíjate dónde se acuesta para que vayas. El texto, hermano, no hay que ensuciarlo porque, vuelvo a repetirle, cuando usted lee traducciones dice que una de las traducciones para que fue y se acostó a sus pies o descubrió sus pies, también se usaba esa palabra como para los genitales, pero sería algo incongruente con el texto. Si está diciendo que era una mujer virtuosa, pues no hubiera ido ofrecida, ¿estás de acuerdo? Lo que sí da a entender el texto es que ella, pudiendo haber escogido o jóvenes, ya sea ricos o pobres, pero jóvenes, ella dice, escogió un hombre llamado Boaz, que se entiende que ya no era un chamaquito, ¿no? Es como si mi esposa Laura tuviera 30 años y yo con 50 ya dijera, bueno, me caso con este vejestorio, ¿no? Más o menos. Entonces, el punto es ese, hermano. Y por eso Boaz la alaba, dice, has hecho esta misericordia mayor que la primera de haberte quedado con tu suegra, sino que no solamente no estás buscando en dónde quedar bien, sino que estás actuando con sabiduría, porque acuérdese que ellos se regían mucho por la ley del Antiguo Testamento, que mandaba, hermano, que si había un pariente redentor tenía que redimir. Y esta Ruth se sujeta a la autoridad de su suegra, que ya no tendría por qué, ¿estás de acuerdo? Pero ella se sujeta. Y entonces vos, para no difamarla, dice que no se enteren que veniste, pero no te preocupes, lo que tú estás pidiéndome, es decir, lo que ella fue a hacer fue a decirle, cásate conmigo. Eso es lo que significa que haya ido a sus pies y los haya descubierto y le dijera, extiende tu manto, es cásate conmigo. Ese es su hermano. Y ese cásate conmigo, hermano, después se cumple. Por eso te digo, hermano, la próxima vez que estés pasando por situaciones difíciles, analiza qué está haciendo Dios a través de las personas que Él pone a tu alrededor. Mira, muchas veces, hermano, somos bendecidos y somos bien ingratos con Dios, ¿no? Porque a lo mejor el Señor me manda una bendición a través de un hermano o una hermana que a mi juicio no es el más espiritual. Es el problema, hermano, que Dios a veces nos manda las bendiciones en empaques que no nos agradan. ¿A quién le gustaría recibir su regalo de Navidad, hermano, en papel periódico, en papel de estraza? No, guácala. Yo lo quiero así bonito, con papel metálico, no que diga Liverpool, ¿no? Y Dios te manda un lingote de oro, pero en una caja así toda bien fea y así mal envuelta y todo, y tú lo desprecias, hermano. Entonces, eso es lo que pasa, hermano. Que Dios cuida de nosotros, pero a nosotros no nos gusta cómo Dios cuida de nosotros, ¿no? Dios provee para tus necesidades y tú, no, pero ¿por qué? ¿Por qué ese? ¿No? Pues porque es la bendición de Dios para tu vida. Por eso. Ahora, vamos terminando, ¿te parece? Esa es la cuestión, la razón principal por la que Jesús no encarga a su madre con sus medios hermanos, se la da a alguien que había demostrado ¿qué? Su amor por él, a Juan. Y dice que Juan tomó a aquella mujer y desde ese momento vino ¿a qué? A vivir en su casa como su madre. Qué hermoso, hermano, que el Señor te mande a hacer algo que tú no quieres hacer. Dios te dice, cuida de esta iglesia. Y tú, Señor, pero son bien rebeldes, cuídala. Si amas al Señor, la vas a cuidar. Sí, hermano. Si amas al Señor, éntrele. Ahora mire, esto refleja su amor por los suyos. Y por último, su conocimiento sobrenatural y control soberano de los acontecimientos, versículos 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndolo en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
Escucha, hermano. Salmo 69, 21, hija, por favor. Salmo 69, 21. Uh-huh. Y me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ahora, hermano, así que cuando Jesús pronunció la frase tengo sed, él sabía que los soldados cumplirían con dicha profecía. Ahora, los soldados, hermanos, no sabían esto. Ellos le dieron a beber vinagre, según la traducción griega, para prolongar el sufrimiento del Señor. No es que lo querían ayudar, hermano, A ellos les divertía lo que estaba pasando, hermano. Ahora, Mateo 27, 34, hermano, nos pone una pequeña pregunta. Mateo 27, 34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Entonces, hermano, ¿de qué estamos hablando? ¿Es el mismo texto? No. ¿Es el mismo vinagre? No. Cuando Mateo relata esto, hermano, es cuando apenas lo iban a crucificar y le dice, me dieron a beber vinagre con hiel. Eso sí servía ¿para qué? Para aminorar el dolor y él no estuviera tan resistente a la crucifixión. El otro vinagre del que está hablando, cuando dice tengo sed, hermano, él ya estaba crucificado, estaba por morir. Para que usted distinga, hermano. Cuando le dan el vinagre con hiel para que no sienta, él dice no. Voy a enfrentar como Dios quiere que enfrente, hermano. Cuando Dios nos manda pruebas, pero no tan fuertes, Dios. Oh. Hermano, ¿has entendido o tú has leído el texto, hermano? Porque dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, demándela del Señor. Cuando Dios te hace pasar por tragos muy amargos, hermano. ¿Has preguntado o le has preguntado a Dios por qué necesitaste pasar por esa situación, hermano? Quizás no lo entiendas, pero a veces es necesario que muchos de nosotros padezcamos cosas que pareciera que son muy insoportables, hermano. Porque a futuro eso te va a servir, o ya sea para ayudar a otra persona, o ya sea para entender a otra persona, o ya sea para poder expresar tu misericordia o que tu carácter se vuelva diferente hacia las personas que realmente sufren. Así que entonces, si adormeciéramos el dolor, hermano, no se cumplen los propósitos. Yo estaba meditando hoy en la mañana, hermano, ¿por qué Jesús sanó enfermos, liberó endemoniados, resucitó muertos, dio vista a los ciegos, a los cojos levantó, hermano? Pero ¿por qué nunca se menciona, hermano, ni drogadictos, ni alcohólicos, ni nada de ese tipo de personas que Dios sanara? No creo que se les haya pasado, hermano. Curiosidad que tengo yo y que voy a investigar, porque no se menciona eso, hermano. Los alcohólicos dicen que es una enfermedad. No creo. Tiene más que ver con cuestiones espirituales, hermano. ¿Por qué no hay un solo texto que diga que liberó o que sanó a personas de ese tipo, de esa condición, hermano? O alcohólicos o drogadictos. Porque es una manera de anestesiar el dolor. Si has leído bien, hermano, los proverbios, creo que sí están los proverbios, si no ahorita aquí que me ayude mi enciclopedia andante, cuando dice denle el vino a los que están ¿qué? Tristes, para que se olviden de su tristeza.
¿Por qué Dios le dice a Aarón, no le llores a tu hijo? Hermano, hay cuestiones que usted y yo no vamos a entender, pero que son necesarias. Mucho de lo que te ha pasado en tu vida, hermano, tiene que ver con algo que Dios quiere pulir en tu carácter y quiere cambiar. Y nos hemos resistido. No quiero pasar por ahí. Y no te das cuenta, hermano, que anestesiar el dolor o no aceptar la voluntad de Dios acarrea prejuicio para tu vida. Ahora, después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Esto debería de entenderse, hermano, mejor de una manera en la que Cristo no lo hizo así como que todo es. No, hermano, no te imagines a Cristo así, hermano. Esto es más bien con autoridad, con un grito así de decir, cumplí con todo lo que tú, Señor, mandaste. Con aplomo, hermano. Con convicción. De decir, Señor, si estos tiempos son los que tú escogiste para nosotros, para demostrarnos tu amor y tu poder, Señor, entonces, Señor, solamente danos la fortaleza para poder enfrentarlos. Danos la sabiduría para poder conducirnos en medio de estos tiempos, hermano, pero también danos, Señor, la fe suficiente para demostrarle al mundo que tú estás entre nosotros. Para eso sirve, hermano. En estos tiempos, hermano, en que la gente ya no tiene esperanza, ahora es cuando los hijos de Dios deben levantarse y decirle, hey, sí hay esperanza. Y la esperanza se llama Cristo Jesús. Vamos a terminar. Y así, hermano, es como usted y yo hoy tenemos acceso al Padre, a través de la muerte de Cristo. Si perseveramos y nos arrepentimos de nuestro mal proceder, alcanzaremos misericordia y vida eterna, hermano.